San Juan capítulo 14. Abre su Biblia. El cristiano debe tener su Biblia. Un libro maravilloso. Un libro espiritual. Un libro que edifica el alma. Gloria al Señor. Por eso que Cristo dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo, amados amigos y hermanos, ya está finalizando su ministerio en el libro de Juan capítulo 14. Jesús había revelado a sus apóstoles diciendo de que Él va a morir, pero luego va a resucitar. Cuando oyen esta noticia de que su maestro, que ha estado con ellos 3 años y medio, día y noche, cuidándolos a estos apóstoles, ahora está diciendo: voy a morir, pero luego voy a resucitar. Era como un baldazo de agua para estas personas oír esta palabra de Jesús, de su maestro. Amén. Entonces ellos estaban preocupados, tristes. Amén. Como diciendo: mañana o pasado mañana voy a morir. Cualquiera se preocupa. Los apóstoles eran como su hijo del Señor Jesús. Los había cuidado. 3 años y medio los había cuidado, porque en su oración, capítulo 17 de San Juan, lo declara. Amén. Ninguno se perdió, solo uno, dice. Entonces los apóstoles están preocupados y tristes, porque su maestro ya no va a estar con ellos físicamente. Va a morir y luego va a resucitar. Y los discípulos no creen esta palabra, porque si hubieran creído, pues estarían felices. Bueno, Señor, vas a morir, luego vas a resucitar. Amén, no me voy a preocupar. Pero ellos no creían esta cosa de resurrección. Amén. Entonces dice, por eso que Jesús dice, versículo 1, lea su Biblia. Versículo 1 de Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué le dice? No estén tristes. ¿Por qué están tristes su corazón? Porque les dije que voy a morir. Se han puesto tristes. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué más dice? Crees en Dios. O sea, confíen en Dios. ¿Quién es ese Dios? Él. ¿A quién se refiere cuando dice Jesús? Crees en Dios. Y luego dice, cree también en mí. Aparece la palabra fe, creer. Entonces, dice, creen en Dios. ¿Quién es ese Dios de Jesús? Es el Padre. Jesús mismo dice, yo no soy solo, Juan 8:16, sino yo y el Padre que me envió. Entonces, cuando Jesús dice, crees en Dios, está hablando de el Padre Dios de Israel. Pero también dice, cree también en mí, Jesús. Entonces, aquí Jesús está mostrando dos. Primeramente, está empezando a demostrar dos. Cree también en Dios, pero también tienen que creer en mí. Como le decía, ¿cómo es posible que hayan doctrinas que digan que el Hijo no es Dios? ¿Y cómo es posible que Jesús diga, créete en mí? Porque en esa expresión, Él está con sus apóstoles en su humanidad. Él está diciendo, tienen que creer en mí. Así como creen en el Padre, tienen que también creer en mí. Dios, hay doctrinas que dicen que el Hijo que viene de María no es Dios. Uno que nace no puede ser Dios, dice. Qué terrible, ¿no? Entonces le dicen a Jesús mentiroso, porque aquí Jesús dice, créete en mí. Está hablando el Hijo. El Hijo está hablando a sus apóstoles. Amén. No tengan miedo. No estén tristes. Amén. Porque les dije que voy a morir, no se pongan tristes. Tienen que creer en ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién era el Padre Dios? Pero también tienen que creer en mí. Tienen que creer en lo que yo les he hablado. Porque yo no les he hablado cosas infladas, les he hablado cosas verdades. Tienen que creer en mí. El versículo 1 está hablando de la confianza en Dios. Pero también la confianza en ¿quién? En el Hijo. Creed en Dios y creed también en mí. Ahora, después de darle esa confianza a sus apóstoles, dice, le da unas palabras de consuelo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Aquí hay una promesa de que para los que servimos a Jesucristo, o sea, para los apóstoles en este caso, y a los creyentes, amén, hay una promesa por la confianza que se debe dar en el Hijo y en el Padre. Una morada en el cielo.
la casa de mi Padre. ¿Dónde es la casa de su Padre, de Jesús? Amén. Si Jesús era el Padre, ¿cómo es eso? Porque por ahí dicen que Jesús es el Padre. Amén. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? En la casa de mi Padre, si Jesús era el Padre, ¿hay otro Padre en el cielo? No, pues, Jesús no es el Padre. Jesús es el Hijo. Siendo Hijo. Eso dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Moradas en el cielo. Amén. Moradas. ¿Y cómo es eso, esas moradas? Si hay moradas, si hay habitaciones, como dije, moradas son una cosa, ¿no?, habitable, quiere decir que en el cielo hay lugares que son reales. Y esos lugares que están vacíos, moradas, amén, es para la iglesia de Cristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces algunos dicen, no, pero entonces Jesús se fue al cielo y está trabajando con sudor y todo ahí arriba. No, es una forma de decir de Jesús para tener un lugar en el cielo con el Padre Dios. Amén. Ya que esas moradas en el cielo, hermanos, es eterna, no necesita estar haciendo de vuelta. Jesucristo está ahí trabajando, haciendo barro, no. Es una forma de consolar a sus discípulos que están tristes. Amén. Gloria al Señor. Y si me fuere, dice la Biblia, y si me fuere, yo os prepararé lugar. Amén. Y han pasado 2000 años desde que Jesucristo subió al cielo, visiblemente en el libro de Hechos capítulo 1, ¿no? Ellos estaban en el Monte de los Olivos como 500, dice Pablo, despidiendo a Jesús físicamente. Ahí estaba yéndose Jesús y fue levantado y una nube lo tapó, lo cubrió de los ojos de los apóstoles. Amén. Y entonces ahí aparecen 2 ángeles y le dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Así como Jesús fue llevado, así vendrá. Entonces, desde esa fecha hasta ahora han pasado más de 2000 años. Y usted dirá, pero entonces Dios nunca va a regresar, son 2000 años. Amén, 2024 años que desde que Jesús subió al cielo y no viene. Entonces algunos se desaniman, se desalientan. Amén, ya no quieren ir a la iglesia. Dicen, mira, desde que me convertí, ya estoy viejito y todavía no viene Cristo. Y ese desaliento a muchos les ha venido y se han ido al mundo a sacudir el esqueleto en los salsódromos, chichódromos, amén. Nuevamente a mover el cuerpo en el mundo para la música del enemigo que es el diablo. Señor, reprenda al diablo. Han empezado fieles, pero como pasan los años y Cristo no viene, el diablo viene y te dice, mira, tantos años estás en el camino de Dios y no viene Jesucristo. ¿Qué haces cuidándote, guardándote en santidad y nada? Mira a los demás jóvenes cómo se gozan en el mundo, en las discotecas, en los salsódromos, ahí está o sea, ahí se disfruta su vida. Y usted yendo a la iglesia como una monja. Señor, reprenda al diablo, hermano. Amén. Entonces la gente se desespera, se desalienta. Los cristianos se desalientan, se desaniman. Aleluya. ¿Por qué? Porque no viene Jesús hasta ahora. Por ejemplo, el pastor Gigi Abre, un hombre de Dios, predicó en unas décadas de la venida de Cristo. Y muchos ahora le están atacando a él y le están diciendo, el hermano Gigi Abre hablaba esto y nunca se ha cumplido. El Señor te reprenda, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Alabado sea su nombre. Lo que pasa, han pasado más de 2000 años desde que Jesucristo subió al cielo visiblemente. Pero Pedro dice una gran verdad. Pedro dice una gran verdad. Que en su tiempo de Pedro también habían personas que estaban pensando igual que usted. Diciendo, Cristo se tarda en venir, me voy a tomar, me voy a la discoteca, voy a parrandear. Así pensaba en el tiempo de Pedro, el apóstol Pedro. Y Pedro le dice, ¿por qué ustedes hacen eso? Ya que para Dios 1000 años es como un día. Amén. Y un día es como 1000 años. Entonces, desde que Jesucristo subió al cielo, solamente para Dios ha pasado como 2 días. A su nombre sea la gloria. Y ustedes esperándose, ay, no viene Jesús. Señor, reprenda el diablo, hermano. Toma fuerza en el nombre de Jesucristo. Levántate ahí. Empieza a orar, empieza a clamar a Dios, empieza a buscar a Dios, conságrate nuevamente. Amén.
porque si viene Cristo esta noche te quedas. Entonces, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si Jesús era el Padre, ¿cómo va a decir en la casa de mi Padre hay muchas moradas? Eso es una herejía. Aquel hombre y mujer que abraza esa doctrina que diga que Jesús es el Padre, es una herejía totalmente desviada de la Biblia. Eso tienen que entender. No es atacarlo a usted, no es de mira esto, no. Eso dice la Biblia. Jesús mismo declara de que Él tiene un Padre. Amén. Alabado sea su nombre. Verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa es una promesa que se le da a los apóstoles y le diga, mira, no estén tristes, no estén preocupados, solamente tengan confianza. Mi ausencia para ir al cielo, mi ausencia es solamente para preparar lugar porque voy a venir. Yo mismo voy a venir a recogerlos a ustedes. Pedro está muerto, Pablo está muerto. Todos los apóstoles del tiempo de Jesús han muerto, esperando esa promesa. ¿Y ahora qué pasó? ¿Entonces Jesús mintió? No, porque dice la Biblia, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. A su nombre, gloria. ¿Crees en esa palabra? ¿Crees en esa promesa de Cristo? Todos los 3,000 o 5,000 judíos que se entregaron en el tiempo de la predicación de Pedro y los apóstoles murieron antes, o sea, todos los apóstoles murieron antes del año 100. El único que murió en esos años del año 100 es Juan el apóstol. Amén. El único que murió en su vejez, Juan el apóstol. Los demás fueron cortados la cabeza por los emperadores romanos. El imperio romano en ese tiempo, que ni siquiera era la iglesia católica romana. Amén. Los emperadores romanos lo cortaron la cabeza a muchos apóstoles. Y a otros cristianos también. Ellos murieron con esa esperanza. Amén. Entonces hay gente que dice, mira, todo el tiempo la gente dice que Cristo viene y hasta ahora no viene. Amén. Entonces cuando escucha esas palabras, dígale, Señor te reprenda. Satanás, Señor te reprenda. Aunque no venga en mi vida Cristo, yo seguiré a Jesucristo porque Él me ha prometido, aunque esté muerto, amén, viviré. Bendito sea el nombre de Él. Resucitaré. Aleluya. Resucitaré con un cuerpo corpóreo glorificado. Ya la materia no me detendrá. Traspasaré las paredes. Así como Jesús cuando resucitó tenía un cuerpo corpóreo glorificado. Los apóstoles estaban asustados porque ellos también pensaban, a nosotros también nos va a agarrar y nos va a crucificar, y ya lo habían trancado la puerta. Lo habían cerrado con 7 llaves la puerta, con miedo, con temor de que ellos también iban a ser asesinados como Jesucristo. Y en ese momento que estaban ahí debajo de la casa, encerrado, Jesús se le apareció y le dice a Tomás, no a mí, sino al discípulo. Aleluya. Hoy Tomás, ven acá. Venga Tomás, mete tu dedo acá y a mi costado y sé creyente y no incrédulo. Recién Tomás se arrodilló delante de Jesucristo, delante del Hijo resucitado, delante del que dijo, subo a mi Padre y subo a mi Dios, delante de ese Jesús resucitado que habló diciendo, voy a subir a mi Padre, voy a subir a mi Dios, a vuestro Padre y a vuestro Dios. A ese Jesús Tomás se arrodilla y dice, Señor mío y Dios mío. Entonces ese cuerpo es que nosotros vamos a tener. Amén. La materia no va a poder detener nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Acepta a Cristo, acepta a Jesús. Hoy es el día de salvación para tu vida. Entrégate a Cristo, sirva a Jesús, conságrate para Jesús, entrégate a Jesucristo. No pases para mañana, mañana puede ser demasiado tarde. Tú no eres dueño de tu vida. Cualquier cosa te puede pasar mañana. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios, hermanos? Entonces, Jesucristo va a venir. Yo lo creo. El Hijo de Dios regresará. Amén. Vamos a seguir en el verso 4.
Ahí vamos, ahí vienen algunas declaraciones tan profundas que muchos van a empezar a tropezar con estas afirmaciones de Jesús en el libro de Juan capítulo 14. Verso 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aparece un hombre llamado Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. 3 años y medio no sabía a dónde iba Jesús. Así hay gente. Tan tardo poder en la sangre de Dios, tan tardo para entender y comprender el mensaje de Dios. Hay gente que no entiende. Amén. Están como Pablo. Pablo dice que hay personas que están dentro de las iglesias que están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento. Y Tomás, 3 años y medio fue discipulado día y noche con la palabra por Jesús. Y no sabía quién era el Jesucristo. A pesar que Pedro, cuando Jesús les pregunta, ¿no? En su ministerio estaba preguntando, ¿y quién dice que soy yo? Entonces la gente decía, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres profeta. Y mirando a sus discípulos dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Amén. Entonces Pedro se levanta y dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, el Cristo. Entonces Jesús no le reprendió a Pedro. Pedro, ¿qué te pasa? Yo soy el Padre. Hubiera dicho así, si Jesús era el Padre. Amén. Señor, te reprenda, Pedro, yo soy el Padre. Pero no le dijo así. Jesús le dice, bienaventurado eres Jonás, Pedro, hijo de Jonás, que no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús no estaba en el cielo, estaba aquí en la tierra. Entonces el Padre no era Jesucristo. Amén. Señor, reprenda al diablo esas doctrinas que dicen que Jesús es el Padre. Engañan a la gente para llevarlos al infierno. Porque negar al Hijo con el cuento de Jesús Padre es estar condenado. Porque aquel que niega al Hijo de Dios, enviado por el Padre, están condenados. Juan 3:17. Juan 3:17, léaselo. Juan 3:17 y 18. Léaselo. Gloria a Dios. Entonces Tomás, 3 años y medio en el seminario de Jesús, no había entendido quién era Jesucristo. Jesús era el Hijo, la imagen misma de ese Padre Dios, no el Padre Dios. ¿Ya? Seguimos. No sabemos a dónde vas, dice Tomás, ¿no? Verso 6. ¿Cómo podemos saber el camino? Verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Está hablando con el verbo ser, Jesús ahí, de que Él es el camino. Amén. Atento ahí, atento. Yo soy el camino. Siempre cuando Jesús declara claro, yo soy el camino. ¿Ya? Atento ahí. Luego dice, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie va a llegar por medio de Jesús al Padre. Nadie. Gloria a Dios. Verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conociereis, y desde ahora le conocéis, y la habéis visto. Le habíais visto. Tomás le mira a ¿quién? A Jesús. Y mirar a Jesús es como mirar al Padre que lo había enviado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús dice que el que me ve a mí es como ver al Padre. Es que el Hijo es la impresión exacta del Padre Dios. ¿Y dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dice? ¿En qué parte de la Biblia dice? Hebreos capítulo 2, versículo 3. La imagen misma de su sustancia. La palabra sustancia viene del griego, en lo cual indica impresión exacta. Amén. Por eso que el Hijo es igualito que el Padre. Y no es el Padre. Es igualito que el Padre en atributos, en ontología, pero distinto en identidad. Eso no pueden entender, amados amigos, la gente que cree que Jesús es el Padre. Eso no puedes entender.
Es fácil de comprender la Biblia. No necesita extra revelación. Muchos me dicen, tú no tienes revelación. Dios no te ha revelado el nombre. ¿Qué? Dios no te ha revelado el nombre. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga. Gracias. Amén. Dios no te ha revelado el nombre. ¿Cómo es eso? A ver, hermano, a ver, ¿qué cosa es eso de Dios no te reveló el nombre? No, es que mira, tienes que tener una revelación para que conozcas que el nombre de Jesús es el nombre de Dios Padre. ¿Que eso es la revelación? Sí, eso es la revelación. Y si no tienes esa revelación, no eres de Dios. Señor, reprenda al diablo. Jesús es un nombre que ya conocía María antes de estar embarazada. O cuando ya estaba embarazada María, ya sabía que Jesús iba a llamarse su hijo que está de vientre de ella. ¿Amén? Señor, reprenda al diablo, hermano. Esas extra revelaciones no existen en la Biblia. La Biblia está bien claramente revelada. No necesita extra revelación. No necesitamos otro libro para comprender la Biblia. Por ahí hay otro libro, Mormonismo. Tienen el libro de Mormón, Moroni. Con ese libro se entiende la Biblia, dice. No, la Biblia no se entiende con otros libros. La Biblia se explica solo. ¿Sabía o no sabía? La Biblia se explica solo. Por ejemplo, cuando dice verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habíais visto. ¿Amén? Ahí que está diciendo. ¿Cómo entiendo eso? Dice que mirar a Jesús es como mirar al Padre. ¿Cómo entiendo eso? Entonces la Biblia me lleva a Hebreos capítulo 1, verso 3. Porque en el Hebreos capítulo 1, verso 2 dice que Dios el Padre nos habló por el Hijo. Ahora, ese Hijo con el cual el Padre Dios nos habló es una impresión exacta de quién, del Padre Dios, según Hebreos capítulo 1, verso 3. La imagen misma de su sustancia es idéntica, impresión exacta del Padre Dios. Amén. Alabado sea su nombre, hermano. Felipe le dijo, aparece otro incrédulo, hermano, aparte de Tomás, aparece Felipe. Señor, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Qué terrible, ¿no? Hay mucha gente así, hermano. Quieren texto explícito que les muestre. Por ahí me dicen, hermano, ¿y en qué parte de la Biblia dice Dios es una Trinidad? Dios mío, o sea, quieren un texto explícito donde diga Dios es una Trinidad. Amén. Sabemos que la Trinidad es una doctrina. Una doctrina es un conjunto de textos que definen un tema. Y Trinidad es un tema, una doctrina. ¿Ya? Entonces, cuando la doctrina trinitaria dice que hay un solo Dios en tres personas, entonces yo tengo que corroborar con la Biblia. Con la Biblia tengo que corroborarla. A ver, si hay un solo Dios en tres personas, entonces Jesús tiene que enseñar, tiene que haber declarado sobre esa enseñanza. Para eso voy a empezar a estudiar. Entonces llego a Juan 14, 16. ¿Qué dice? Jesús, siendo el Hijo, dice, voy a hablar con el Padre en el cielo. Ya mencionó el otro, que es el Padre. Luego dice que el Padre, después a esa intercesión del Hijo, va a enviar otro. ¿Qué cosa? ¿Quién era ese otro? El Espíritu Santo, el Consolador. ¿Amén? Entonces ya mencionó a tres. Y entonces en Deuteronomio 6:4 dice, Shema Yisrael, Eloheinu, Adonai, Eloheinu, Echad. No dice, Shema Yisrael, Eloheinu, Adonai, Eloheinu, Yahid, no dice. Dice, uno es, Echad. Y Jesús, estando aquí en la tierra, enseñó en Juan 17, así como nosotros somos uno. No dice, así como nosotros somos único. No dice. Así se estudia la Biblia, sin poner en problema los textos que existen dentro de la Biblia. Amén. Porque si decimos que Jesús es el Padre, entonces ¿cómo vamos a entender donde dice, yo voy a ir arriba, en la casa de mi Padre hay muchas moradas? ¿Acaso Jesús no era el Padre? O sea, ¿hay dos padres? No, mi hermano, la Biblia está escrito en un lenguaje que nosotros nos comprendemos. Si Dios hubiera sido un solo sujeto, un solo ser, entonces nos ha engañado, creando a tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estos tres intercambian en conversaciones, pero al final es un solo sujeto. Eso es engañar.
Entonces estamos creyendo en un Dios que engaña a sus criaturas. No, el que te engañó es el diablo a ti, amado amigo. Dios no engaña, Dios no te engaña, no te lleva a la perdición, a la confusión. Dios te lleva a la solución, aclaración, aclara. Amén. Si Jesús dice que el Padre no es Él y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, entonces ¿quién es usted para decir eso de que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo? Señor te reprende, hermano. Amén. Muéstranos al Padre y nos basta, dice. El verso 9 es el texto áureo de esta gente que no conoce esta oración. Mira, no quiero atacarlos a ustedes, tampoco quiero ofenderlos, simplemente estoy hablando lo que dice la Biblia. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. 3 años y medio he estado con ustedes y no han captado la palabra que les he hablado. ¿Por qué ustedes están así tan duros que no aprenden? El que me ha visto a mí, ha visto. O sea, el que me ha visto, ver, verbo ver, ha visto a quién, al Padre. Entonces dicen, Jesús es el Padre, Jesús es el Padre. Ahora, si Jesús es el Padre según Juan 14:9, ¿cómo vas a explicar el versículo 10? Porque en el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si Jesús es el Padre según Juan 14:9, ¿quién Padre está morando, o sea, dentro del Padre de Juan 14:9? O sea que hay un Padre que mora dentro del Padre. ¿Se dan cuenta la herejía aberrante? Una herejía, una apostasía terrible. Porque hay muchos que dicen, en el Hijo es estuche, por eso que el Padre se camufló en el Hijo. Tengo yo audios de estos amigos de la unicidad. He tenido debates más de 5 años, 6 años en los grupos de WhatsApp, hasta ahora me invitan. Pero la misma cantalada es. Entonces ellos dicen, Jesús es el Padre en Juan 14:9. Y yo le digo, entonces si Jesús es el Padre, ¿y quién Padre está metido en ese Padre de Juan 14:9? En el verso 10. Y no saben qué decir. ¿Se dan cuenta? Todos estos textos hablan de la unidad de que el Hijo tiene con el Padre. El Hijo, aquí en este capítulo, lo está revelando a sus apóstoles de lo que Él es, que Jesús es la impresión exacta del Padre Dios. Por eso aquel que mira o aquel que vio en ese tiempo a Jesús es como que lo vio al Padre, ya que el Padre nunca varió ni mudó. Lo dice Santiago 1:17, léaselo. Santiago 1:17 dice que el Padre no muda ni varía. Mientras estos amigos que abrazan esta doctrina, la unicidad, ya lo vieron al Padre, lo han mudado al Padre y usan 1 Timoteo 3:16. Señor, reprenda al diablo, hermano. Ahí dice Él, no dice Dios, porque Dios es una transcripción teológica para defender a Jesús como Dios. ¿Ya? Y cuando dicen Dios fue manifestado acá, piensan que es el Padre también, ya que la palabra Dios no indica a un sujeto. No, Dios es un nombre, un título, indica a un sujeto. Entonces, si tú dices que Dios fue manifestado en carne, amén, está diciendo que un título se hizo carne. Señor, reprenda al diablo, hermanos. Amén. De ahí mira ese comentario. Dice, el Padre se manifestó en carne. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Padre se manifiesta en carne? Si Juan 1:14 dice que el que se manifestó en carne es el Verbo, y Verbo no es el Padre. Porque en el mismo versículo de Juan 1:14, en el entre paréntesis dice que ese Verbo era el unigénito del Padre Dios, no el Padre Dios. ¿Se dan cuenta? Así aparecen estas doctrinas. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Señor, reprenda al diablo. Jesús es el Padre. Entonces al Padre le mataron en la cruz. Si Jesús murió en la cruz, o sea, si el Padre murió en la cruz, ¿a quién Padre entregó su Espíritu? Si Jesús era el Padre, ¿cómo es eso que el Padre diga, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Se abandonó? ¿Se abandonó solo? Mira, dice que falta entendimiento. No, el que no tiene entendimiento eres tú, amigo.
En el principio era la palabra. Claro, la palabra viene del griego logos. Logos es un nombre. Logos es un nombre. Y un nombre que se le da a ¿quién? Al Hijo de Dios. Así de simple. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Juan le da en forma filosófica a Jesús un nombre llamado Verbo. Lo dice que Verbo es un nombre. Él mismo lo dice en Apocalipsis 19:13. Léaselo, Apocalipsis 19:13. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Ya? Así de simple. Bendito sea el Señor. Pero vamos a regresar al verso 10 de San Juan 14. Si Jesús es el Padre según Juan 14:9, ¿cómo lo vas a explicar ahora? Juan 14:10. ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Que el Padre estaba metido dentro del Padre? Porque dice él, el Padre que mora en mí. Entonces hay mucha gente que piensa mal cuando Jesús dice que el Padre mora en mí, piensa que el Padre se metió. Piensa que el Padre estaba adentro del estuche de Jesús, o sea, Jesús como estuche y el Padre se metió ahí. Hay mucha gente que piensa eso. Mientras la palabra morar habla de unidad, de armonía, de íntima relación. Pablo dice, referente al Espíritu Santo, a la iglesia, el Espíritu Santo mora en ustedes, o sea, en la iglesia. Entonces, la iglesia no es Espíritu Santo. Amén. Entonces, está hablando de la unidad, de una relación íntima entre Cristo o entre el Espíritu Santo y la iglesia. Y cuando Jesús dice el Padre que mora en mí, no está diciendo que el Padre estaba metido dentro de él. Amén. Porque si es así, entonces ¿cómo lo explicas Juan 14:9? Ya que ahí Felipe supuestamente ve al Padre. Pero este es fácil de destruir porque con la misma palabra. La Biblia dice el que me ha visto. Está usando Jesús el verbo ver. No está diciendo yo soy el Padre. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo soy la impresión exacta del Padre. Tengo todos los atributos del Padre. Siendo el monógenes Deus, siendo el monógenes Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que Tomás más tarde va a decir a Jesús, al Hijo resucitado, ¿qué le va a decir? Señor mío y Dios mío. Saulo de Tarso también era enemigo del Hijo de Dios. Pero un día de Jesucristo se le encuentra, amén, y lo tira al suelo de su caballo y le pregunta quién era eso que le estaba manifestándose. Y la respuesta es, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Ahora, el primer mensaje de Saulo de Tarso es, este era el Hijo de Dios. Con eso ya matamos todo, hermano. No hay Jesús Padre en la Biblia. El problema es que la gente no entiende lo que dice Jesús. Por eso crean, en estos textos muchas herejías surgieron, como el modalismo, la unicidad de Dios, supuestamente de Dios, pero no es de Dios. Los del nombre, los Jesús solo, los chisas only, han tropezado en este texto para crear su herejía de Jesús solo. A pesar que Jesús dice, yo no soy solo. Ellos dicen, no, Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay tres, solo hay uno. Jesús es el Padre. Imponen ellos su doctrina, no usan conforme a la Biblia. Yo no te estoy imponiendo, te estoy aclarando. Aquí Jesús está diciendo que el que ve al Hijo es como ver al Padre. Eso no indica de que el Hijo sea el Padre. Porque si Jesús hubiera sido el Padre, sin rodeos hubiera dicho a Felipe, oye Felipe, ¿qué le pasa? Yo soy el Padre, yo soy el Padre. Yo soy el Padre en modo hijo. Así de frente, con el verbo ser. Yo soy el Padre. Felipe, yo soy el Padre. Hubiera dicho, si él era el Padre en modo hijo. No lo dijo. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Usó el verbo ver. Porque el Hijo es la impresión exacta del Padre Dios. Por eso que él siempre habló, yo y el Padre uno somos. Porque es impresión exacta del Padre Dios y tiene todos los atributos del Padre Dios, siendo distinto como el Hijo unigénito. ¿Cómo lo ve? Por eso que David también te aconseja, tú que niegas al Hijo eterno del Padre, al Hijo que tiene preexistencia, a pesar que Jesús mismo dice yo existía, o por ejemplo dice en Juan 17:5, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Ahí está diciendo yo soy preexistente. El Hijo está hablando yo soy preexistente. ¿Eh? ¿Y cómo te atreves a decir que el Hijo eterno no existe? Y quieren texto explícito. ¿En qué parte de la Biblia dice Padre, Hijo eterno? Muéstranos Hijo eterno en el texto. Si Jesucristo te está diciendo en Juan 17:5, el Hijo está hablando ahí. ¿Qué dice el Hijo hablando en 17:5? Dice, Padre, glorifícame con la gloria que obtuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Fácil de entender. Bueno, luego verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre. No dice, mira, aquí en el verso 11 hubiera dicho, creedme que yo soy el Padre. No dice así, simplemente dice, creedme que yo soy en el Padre. ¿Ya? Y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús demostró, amén, estando aquí en la tierra, su divinidad en muchas veces. Muchas veces. Se transfiguró. Y en esa transfiguración aparece una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree. Eso está confirmando de lo que él dijo en el versículo 1. Creed en Dios y creed también en mí. Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesucristo hizo su ministerio 3 años y medio y hizo tremenda obra. Echó fuera demonios, sanó enfermos, resucitó muertos. Amén. Dio comida gratuita a 4,000 a 5,000 personas. Caminó por el mar. Liberó a 5,000 demonios que estaban metidos dentro de una persona. Amén. ¿Qué más podemos hacer? Sanó enfermedades. Expulsó demonios de personas. Amén. Calmó el viento. Le dijo al viento como si fuera alguien. Viento, cálmate. O lo reprendió. Y el viento le obedeció. ¿Qué le parece? ¿Cómo usted puede decir que el Hijo no era pues divino? ¿Cómo hay doctrinas que dicen que el Hijo que viene de María no es divino? Y entonces, ¿cómo es posible que reprenda al viento? Y el viento le obedece. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Si el Hijo que viene de María no era divino, no era el monógenes Theos, ¿cómo es posible que los tres sabios que vienen cuando tenía algo de 2 años, el Hijo Jesucristo tenía 2 añitos por ahí, vienen los sabios y llegan a la casa donde estaba el niño y se postran delante del niño? Amén. Y tú, que dices que el Hijo no es divino, amén, no quieres postrarte. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos, porque es el Hijo de Dios vivo. Claro, pues, hermano, claro. Él vino del cielo enviado por alguien. Jesús no miente. Él dice, yo he descendido del cielo. Un día estaba peleando, discutiendo con los fariseos. Ustedes son de la tierra, yo soy de arriba. Y los fariseos, hermanos, rechinaban, sacaban humo por los narices. ¿De dónde viene este? Del cielo dice que viene. Pero si nosotros sabemos que viene de María, ahí están sus hermanos. Amén. Hijo de José. Sus hermanos, su político hermano de Jesús, ahí está. ¿Cómo dice que viene de allá? Por otra oportunidad, Jesús discutiendo dice, yo soy antes que Abraham. Hermano, los fariseos sacaron más humo y agarraron piedra de rabia, de impotencia y queriendo matarla. Y dijeron, ni siquiera tienes 30 años, ya viste a Abraham. Es que el Hijo de Dios es eterno y preexistente. Fue hecho carne, que es distinto. Ese Hijo enviado por el Padre Dios fue hecho carne. Amén. Juan 1:14. A su nombre, gloria. Ahora dice verso 12, y todo lo que pidierais al Padre. Ahora dice al. El artículo al indica que Jesús no es el Padre, porque Jesús está hablando en primera persona. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea que todo hay que hacer en el nombre del Hijo y dirigirnos al Padre. Por eso que cuando yo oro, ¿qué hago? Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y los que creen en Jesús, Padre, ¿cómo oran?
¿Cómo ora usted cuando cree que Jesús es solo o que Jesús es el Padre? ¿Cómo ora usted? Porque acá dice, Jesús mismo dice, mira el modelo de oración. Jesús mismo dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Amén. Padre, necesito un terreno para el templo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Esa es la oración. Alabado sea el Señor. ¿Qué le parece? ¿Y cómo ora usted cuando cree que Jesús es el Padre? ¿Cómo ora? ¿Qué dice? Padre. ¿Cómo? Yo no sé cómo oran esta gente. Padre, en el nombre del Padre o en el nombre de tu Hijo amado Jesús. ¿Cómo ora? ¿Cómo oras? Amén. Si tú crees en Jesús Padre, ¿cómo oras? ¿Se dan cuenta que la doctrina de Jesús solo no es bíblico? Jesús no es solo. Acá dice, todo lo que pidieres, todo. Está hablando de, en general, global. Amén. Todo lo que pidieres, todo lo que quieras, pero lo que quieras pedir al Padre, tienes que pedir al Padre en mi nombre. Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo, necesito una esposa. Eso yo lo hacía. Padre Santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, vengo en el nombre de tu Hijo amado. Necesito una reina, una princesa para formar un matrimonio. ¿Qué le parece? A su nombre, gloria, hermanos. Eso es lo que está diciendo el texto. Jesús está diciendo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Amén. ¿Quieres casarte? Pide al Padre en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. ¿Qué más? ¿Quieres un negocio? ¿Quieres un trabajo? Pídele al Padre en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. ¿Quieres sanarte? Estás enferma. Estás ahí con el dolor, sangre quizás, dolor de cabeza, no sé, cualquier enfermedad. Dice que todo hay que pedir al Padre en el nombre de su Hijo amado Jesús. Y Dios te lo concederá. Y Dios te lo responderá. Aleluya, hermano. Entonces, en esta noche, usted está aprendiendo cómo pedir al Padre, cómo se ora. Amén. ¿Cómo se ora? Señor, Padre Santo, tú sabes mis necesidades, necesito una computadora. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por favor. Una oración bíblica. Una oración tal como dice la Biblia y tal como dice Jesús. Bendito sea su nombre, hermanos. Ya voy a terminar en el versículo 14. Pero voy a pasar un poquito más. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces acá infieren y deducen, entonces es el Padre. No, es que no entienden estas personas. Dije que el Hijo es la impresión exacta del Padre. Por eso que tiene todos los atributos del Padre. Y él también, el Hijo también puede hablar. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque es ontológicamente igual que el Padre Dios. Pero hay una forma de orar. Cristo dice que todo lo hay que hacer. Todo hay que orar al Señor o pedir al Señor en el nombre de su Hijo amado Jesús, al Padre. Pablo también lo dice. Versículo 15 de Juan 14. Si me amáis, ahora, si el Hijo es un estuche, ¿cómo vas a amar? A ver, díganos, amigos míos. Si el Hijo es un estuche, como dice el señor Mendizábal, espero que me esté escuchando. Porque él dice que el Hijo es un estuche, una máscara, una careta, nada más. No es un ser, sino que un estuche. Si Jesús, el Hijo, es un estuche, ¿cómo es que hay que amar? Si el Hijo es un simple modus, ¿ya? Un modus, como dice por ahí los modalistas. Si Jesús es un simple modus, ¿cómo es que hay que honrar, tal como dice David en su libro de Salmos capítulo 2, verso 2? Porque ahí dice, David dice, honrad al Hijo, para que no se enoje. ¿Cómo un título o como un modus puede enojarse? Aquel que se enoja es un ser con identidad. El Hijo es un ser con identidad. Impresión exacta del Padre Dios, según Hebreos 1:3. Entonces aquí dice Jesús, el Hijo, antes de morir, dice el Hijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si tú no amas al Hijo, con el cuento de Jesús Padre, usted está incompleto. Tienes un evangelio sin doctrina. Crees en un evangelio, amén, sin columna vertebral.
tienes un evangelio distinto, un evangelio diferente, un evangelio sin columna vertebral. Hay evangelios psicoterapistas, evangelio mormonista, evangelio ruselista, evangelio unicitarista, evangelio unitarista. Amén. Pero aquí vemos claramente que el Hijo es para amar. Y si hay que amar es porque es un ente real con identidad. Y se enoja, según David, Salmos 2:12. Y de pronto se inflama su ira. Y el Hijo se pone furioso cuando tú no le honras. Como un modos, como un estuche va a ser amado. Señor, reprenda al diablo, hermano. Acá la Biblia, Jesús mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego el verso 16 aclara la verdad, el centro de la doctrina de la Biblia. Verso 16, y yo, dice, ahí aparece Jesús como una persona en primer lugar. Yo, aleluya, rogaré al Padre. En otras palabras, yo voy a orar, yo voy a hablar con el Padre, voy a interceder con el Padre. Amén, voy a interceder al Padre, ¿para qué? Para que os dé otro consolador. Es que Jesús había estado consolando a sus discípulos 3 años y medio, los había cuidado todo. Amén. Aleluya. Entonces ese hijo que la estaba ahí ayudando a sus apóstoles, ahora se va a ausentar, va a irse al cielo. Entonces dice, mira, no les voy a dejar huérfanos, no van a quedar solos, no van a quedar abandonados. Así como yo he estado con ustedes 3 años y medio, así voy a enviar otro. ¿Y quién era ese otro? ¿El Padre o el Hijo? No, dice, yo rogaré al Padre y el Padre y os dará otro consolador. ¿Y quién es ese consolador? El verso 26 nos responde. Mira, la Biblia es tan linda y maravillosa. Verso 26. Mira, ¿quién es ese otro consolador? ¿Y cómo lo va a llamar a ese otro consolador? Eso tienen que entender, hermano. No es que aquí yo no estoy engañando a nadie, estamos hablando de la Biblia. Jesús dice que va a rogar al Padre, va a interceder al Padre para que dé otro consolador. ¿Y quién es y cómo se llama ese consolador? Vamos a ver. Verso 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo. El consolador, su nombre es el Espíritu Santo. Ya que él es un artículo que indica a un sujeto. Y ahí dice, mas el consolador, el Espíritu Santo. El artículo que indica a un sujeto. El Espíritu Santo es un ente con identidad propia. Por eso dice él. Como por ahí dicen que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre. Padre es título, Hijo es título, y Espíritu Santo es título. Señor, reprenda al diablo, hermano. Esas personas que atacan de esta manera a la Biblia son enemigos de la Biblia. Son enemigos de Jesús, el Hijo de Dios que está hablando aquí. ¿Es tan fácil de comprender lo que dice Jesús? Solamente tienes que ser hija de Dios o hijo de Dios. Entrégate a Cristo, acepta a Jesús como el Hijo de Dios y tendrás la mente de Jesucristo. Entonces, Espíritu Santo es un nombre, porque lo está diciendo Jesús. Mas el Consolador, Él, eso retumbará a los tímpanos de estas personas que dicen que Jesús no es, amén, que Jesús es el Padre. Otro dice, no, el Espíritu Santo es una fuerza activa, una corriente. ¿Qué es una fuerza activa? Una fuerza activa es una corriente de alta tensión, puede ser así. Amén. Y una corriente no tiene vida. Es una energía que al chocarte te puede destruir, te puede matar, te puedes electrocutar. Y esa doctrina del arrianismo dice que el Hijo, o sea, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Amén. Pero acá, Jesús, porque estas personas son enemigos de Cristo, porque Jesús dice, Él, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Amén. Enviará en mi nombre. Él, sigue con el artículo Él, referente al Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para recordar, o sea, para que el Espíritu Santo te haga recordar todo lo que Jesús haya dicho, tú tienes que leer la Biblia, estudiar la Biblia. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Deleítate en Jehová. Aleluya. Y en el Proverbios dice, amén, que la palabra debe ser como una miel. Hermano, hay mucha gente que no le gusta la palabra. O sea, el mensaje de la Biblia. Bueno, de esta manera vamos a ver que aquí Jesús ha mencionado a tres. Jesús, primera parte, o sea, Jesús, el Padre y al Espíritu Santo. Dígame qué es politeísmo esto. Dígame qué es politeísmo. ¿Tres dioses es esto? Sí, es tres dioses. Mentiroso. Falso. Yo te he dicho bien claro que el Hijo es la impresión exacta del Padre Dios. No es otro Dios. Luego dice Jesús acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo procede del Padre, porque el Padre va a enviar, procede del Padre. No es otro Dios. Tres entes reales con identidad propia, pero de una sola esencia o sustancia. ¿Así? Más claro no puede ser. Pero ¿cómo es eso? No entiendo, hermano, porque tres en uno, ¿cómo es eso? Bueno, ahí la Biblia dice claramente, explica varias cosas. Por ejemplo, el matrimonio, son dos personas distintas, pero dice que los dos serán una sola carne. Amén. Por ejemplo, más claro, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre no es un solo sujeto. En esta vida ahorita tenemos más de 8 millones de personas en el mundo. Todos son distintos en identidad, en todo, pero son de una sola naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? ¿Cuál es? La especie humana. A menos que usted diga, yo soy de especie distinta. Entonces ya ya no eres un ser racional, sino ya eres de una persona, un ser que tiene una distinta, amén, especie. Entonces, así es. Eso es lo que la Biblia nos muestra de ese Dios bíblico. Una sola esencia. La esencia no es alguien, es un algo de alguien y está bien unido con la identidad. Amén. Entonces el Padre tiene una identidad propia, el Hijo también y el Espíritu Santo también. Pero estas tres con identidad propia están en una sola esencia, en una sola naturaleza, podemos decir así. Así de simple. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y Cristo nos ha enseñado. Muchas gracias, Dios los bendiga. Más claro no puede ser, hermano. ¿Cómo vamos a decir ahora que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo? Y cuando nosotros hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, empiezan a acusarme. Oiga, de tres dioses, que politeísmo, que la hija de la Iglesia Católica Romana. Señor, reprenda al diablo, hermano. Cuando yo creo en la doctrina trinitaria, dice que soy de la Iglesia Católica Romana. Y yo le digo, ¿y tú no eres católico romano? Le digo, no, porque nosotros no creemos en la doctrina trinitaria. Y dígame, ¿el bautismo en agua salva o perdona pecados, sí o no? Claro, sí salva. Entonces también eres católico romano, pues señor. Tú eres católico romano porque igualito cree la Iglesia Católica Romana diciendo de que el bautismo en agua es para perdón de pecados. Entonces ahí empiezan a pensar, y dicen, no, pero no. Entonces, la doctrina trinitaria es una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Un conjunto de textos que definen un tema. Esa es una doctrina. Y ahora, eso de Jesús solo no existe porque Jesús mismo lo refuta en primera. Yo no soy solo, Juan 8:16. Ahora, la unicidad, una palabra que no es bíblico tampoco. Es una palabra teológica o la palabra técnica. O sea, unicidad habla de cualidad de único, un solo sujeto, solitario, abandonado en otras palabras. Y la Biblia no muestra un Dios abandonado. La Biblia muestra que el Padre Dios tiene su Hijo y tiene su Ruach HaKodesh. Así de simple. Nunca, la palabra unicidad no cabe en la Biblia. No cabe, porque es una palabra técnica tardía. Amén. Es tardío. Porque en todas estas corrientes que dicen que Jesús es el Padre, ellos se han dividido, ellos eran trinitarios, hermanos. Ellos predicaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una noche, en un retiro allá en Estados Unidos, estaban ahí en un estudio de la Biblia y un tal pastor recibió una revelación. Y amén, y a la amanecida empezó a saltar por el campo, diciendo que Jesús era el Padre, que el bautismo en agua era en Jesús solo, nada más. Pero hasta ese momento, él era trinitario, bautista.